Allá por el año 2018, durante el gobierno del FMLN con Salvador Sánchez Serén, era el segundo por cierto, y de manera sorpresiva tomaron una de las decisiones más controvertidas en la política exterior durante su gobierno. Rompieron las relaciones diplomáticas con Taiwán y establecieron unos nuevos vínculos oficiales con la República Popular de China. Mensaje a la nación del señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén. Para hacer pública una decisión que tendrá un profundo impacto en el desarrollo y progreso presente y futuro de nuestro país. Cumpliendo las promesas que expresé en el discurso inaugural de mi mandato, los esfuerzos de mi gobierno se han orientado que transformen la situación nacional hacia un nivel de vida digno y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China. Lo que en apariencia se presentaba como un giro estratégico hacia una nueva potencia global económica, en realidad respondió principalmente a un cálculo económico urgente. El FMLN buscaba, con mucha desesperación, recursos frescos para un país que enfrentaba fuertes dificultades fiscales y un elevado déficit, mala administración. Sin embargo, lo que comenzó como una apuesta por millonaria inversión y una cooperación china infinita, terminó revelando la torpeza y la ingenuidad de aquel gobierno de Sánchez Serén. Promesas que nunca se materializaron, acuerdos desequilibrados, es decir, sin sacar algún rédito de todo aquel proceso que se vendió como una solución. Durante una conferencia, con un mensaje, el profesor Salvador Sánchez Serén justificó la decisión de abrir esas nuevas relaciones diplomáticas con la República China como un paso en la dirección correcta que correspondía a los principios del derecho internacional y de las nuevas tendencias de la potencia china con influencia en el mercado mundial. Lo que ellos apostaban a una nueva época. Su principal argumento fue el reconocimiento de la política de una sola China. Sánchez Serén presentó este giro como una oportunidad histórica para atraer los grandes beneficios de esa potencia económica, el comercio, inversión, infraestructura, cooperación científica, educativa, un montón de cosas. Lo planteaba como algo que traería solo beneficios. Destacaban que China, y en efecto, la segunda potencia económica a nivel global y que seguía en un crecimiento constante. Eso le permitiría a El Salvador acceder a un socio muy poderoso mediante la cooperación y el establecer una embajada, con promesas concretas de diálogo inmediato e identificar proyectos productivos que generarían los beneficios tangibles para la población. Todo muy bonito. Entonces, inmediatamente después de establecer aquellas relaciones diplomáticas, el gobierno de Sánchez Serén, con el FMLN, inició una activa estrategia de diplomacia de élites, invitando a decenas de salvadoreños a viajar a China con gastos pagados, con el objetivo de fortalecer la imagen del país y consolidarla como una nueva alianza. Entre los visitantes más frecuentes estuvieron, obviamente, políticos de izquierda, como el entonces secretario general Medardo González, diputados como el Chino Flores, que en efecto fueron hasta allá, y muchas otras figuras relevantes dentro del partido. Además, fueron invitados numerosos periodistas, especialmente de medios afines al gobierno del FMLN, y en varios grupos organizados para recorrer el país continental y mostrarlo a El Salvador. Asimismo, empresarios, alcaldes, también del FMLN, fueron llevados a Beijing y otras ciudades para explorar supuestas oportunidades de inversión y de comercio. Estos viajes generalmente eran con todos los gastos pagados por China, para generar simpatía y narrativas favorables hacia Pekín en el ámbito político nacional, mediático y también vender algunas cosas económicas. Entonces, para noviembre del año 2018, Sánchez Serén aterrizó en Beijing como presidente, obviamente, y con toda la pompa de una visita de jefe de Estado, siendo recibido incluso por el mismo presidente Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo. Era supuestamente el momento estelar de aquel gobierno, el gran aliado, la potencia comercial, abriéndole las puertas al mandatario de izquierda del frente. Peor aún, la imagen que proyectó fue patética, estéril, rodeado de un gabinete torpe, improvisado y visiblemente deslumbrado por las luces de Pekín. Y después de esa gira, se puede decir contundentemente que Salvador Sánchez Serén y su séquito regresaron con las manos vacías. Pero
sí, con un montón de promesas que vinieron a repetir. El histórico abrazo con China terminó siendo el triste ejemplo de cómo un gobierno basado solo en su ideología y sin capacidad de negociar se conformó con las fotos protocolarias mientras el pueblo salvadoreño esperaba resultados reales. Pero poco tiempo después de aquel giro soberano con el FMLN hacia la todopoderosa China, el mismo profe Sánchez Serén, cuando regresó a El Salvador, venía con una sonrisa triunfante y dijo que no venían con las manos vacías, sino que bajo su liderazgo y bajo su administración habían conseguido donaciones y les iban a mandar barcos cargados con 3.000 toneladas de arroz desde China y, según decían, estaban valoradas en 3.4 millones de dólares. Me dirijo a la nación para informar sobre los excelentes resultados de la visita de Estado realizada a la República Popular China. Otra importante decisión de China es la donación de 3.000 toneladas de arroz para atender las necesidades de las comunidades afectadas por la sequía y las inundaciones. Y en efecto, era algo bueno, algo positivo, ¿no? Pero obviamente nadie se esperaba que solo regresaran con arroz. Y esto se anunció con mucho entusiasmo de parte del FMLN, que regresaban muy empoderados. Decían que traían esa generosa ayuda humanitaria que llegaba supuestamente a socorrer a los pequeños productores devastados por una leve sequía allá por julio y algunas inundaciones posteriormente en octubre. Pero en la práctica, el ilustre representante del pueblo solo consiguió un cargamento de arroz que comenzó a repartirse a final de año. Curiosamente, justo para comenzar a hablar de campañas electorales. Entonces se dijo que el beneficio iba a llegar a 143 municipios con paquetes que olían más a propaganda, a pre-campaña que a una solución estructural. Mientras Sánchez Serén posaba sonrientemente junto a Xi Jinping, hablaba de aquella tremenda cooperación, oportunidades históricas que se habían abierto, su torpe gabinete regresaba únicamente con costales de arroz, que mostraban el poco poder de negociación y la poca astucia para relaciones diplomáticas. El gran logro de aquel FMLN progresista fue convertir la política exterior en un trueque ideológico donde El Salvador había presentado una nueva embajada por algunas toneladas de arroz chino. Y por supuesto, para repartirlo y tratar de levantar su imagen. Y eso hasta hoy es recordado como uno de los actos más patéticos en política exterior. Pero lo peor de todo, con remate grotesco de tanta torpeza, es que el famoso arroz chino resultó ser, según los receptores, de dudosa calidad. Ese típico regalo fraternal que Pekín solía despachar cuando querían aparentar la generosidad sin necesidad de gastar mucho. Pero el FMLN, y en su infinita ineptitud, el cinismo electoral lo convirtió en el principal anzuelo de su agonizante pre-campaña electoral rumbo a las presidenciales. Con la misma elegancia de un mendigo presumiendo migajas, Sánchez Serén y sus pandillas repartieron aquellos costalitos de arroz con viñetas de la República China y del gobierno de Sánchez Serén. Usaban estos paquetes como una carnada para intentar comprar votos y contento popular, así entre las personas más necesitadas afectadas por fenómenos meteorológicos de aquel año. Mientras el FMLN apostaba a que el arroz les serviría con aquellas donaciones, la gente ya les había dado la patada definitiva en las urnas, demostrando que ni con el arroz chino podían seguir tapando la podredumbre acumulada de sus gobiernos. Y desde ese momento ya se veía que era más una desesperación electoral que una solidaridad genuina. Pero el pueblo salvadoreño, con una sabiduría llena de hartazgo, terminó enterrando al FMLN en las urnas del febrero 2019. Así se completó el rechazo histórico, abriendo paso a un nuevo gobierno encabezado, como todos saben, por Nayib Bukele. Ese histórico giro diplomático que había tornado en un desastre patético, arroz de dudosa calidad y un montón de promesas vacías. Entonces, obviamente, como un nuevo gobierno, Bukele tuvo que retomar esas relaciones y acordó un nuevo viaje a China, dejando de lado al profe Serén. Y esta vez iba a negociar más en serio, ya de manera más estratégica. Y de aquella visita sí surgieron compromisos concretos y millonarios. La construcción de un nuevo estadio nacional, que está por concluirse, una moderna biblioteca nacional, que lleva ya un buen tiempo inaugurada, y una planta potabilizadora de agua en el lago de Ilopango, que de igual manera está cerca de ser inaugurada. Y así otros proyectos un poco más pequeños, pero de infraestructura y muy importantes para el país. Entonces, esto se tornó ya en una respuesta más estratégica, algo real, y no la torpeza ideológica de quienes creían que bastaba con cambiar una bandera para que lloviera la inversión o la cooperación. Así quedó en el pasado aquella desastrosa reuniones de Salvador Sánchez Serén y la pandilla del FMLN. Tal desastre era que solo habían pensado en lo inmediato
el botín rápido para regalar en plena campaña electoral y comprar algunos votos desesperados. China, con una astucia milenaria, les dio exactamente lo que merecían: algunos sacos de arroz. Afortunadamente el pueblo les dio la paliza electoral que se merecían desde el 2019 y los mandó a la oposición, donde siguieron llorando aquel fracaso. Lo irónico y lo bueno al final de todo es que, a pesar de aquella herencia desastrosa de las donaciones del arroz, mal negociadas y peor gestionadas por el FMLN, en una nueva negociación el nuevo gobierno sí rindió unos frutos reales: el imponente estadio, la biblioteca y la planta de agua, demostrando que con una visión diferente, estratégica y no basada en ideologías, hasta las migajas pueden convertirse en obras de verdad. Y para rematar aquel circo, hasta la actualidad, Manuel El Chino Flores y los pocos dinosaurios del FMLN se apropian de aquellas grandes obras construidas con la cooperación china, diciendo que sí son fruto de su gran, genial visión y de aquel histórico giro diplomático de Sánchez Serén. Completamente descarados. Olvidan, con la misma amnesia selectiva que los caracteriza, que lo único concreto que lograron en su torpe administración fueron unos sacos de arroz que posteriormente repartieron como limosna preelectoral y que no les sirvió absolutamente para lograr resucitar en las urnas. El pueblo ya les había dado la espalda con creces y actualmente solo les queda intentar robarse el crédito de los proyectos que solo han avanzado cuando un gobierno serio tomó las riendas y negoció de verdad, aplicando verdadera diplomacia, dejando en evidencia que su legado no fue grandeza, sino migajas, derrota y vergüenza. Pero la opinión final es suya. Dejen en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido, los videos, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.